Capítulo 61. Retirando sus pensamientos y sacudiendo la sangre de su espada, Seimei volvió su mirada hacia Mizutani Shizuko y el Iwanin Chunin con el que estaba luchando. Se pudo observar que después de más de 20 minutos de dura lucha, Mizutani Shizuko había caído completamente en desventaja, y tenía algunas heridas menores en su cuerpo. Originalmente, las ninjas femeninas no tenían ventaja en términos de fuerza física, y mucho menos Mizutani Shizuko, que todavía era menor de edad. Por lo tanto, a medida que avanzaba la batalla, su desventaja se hacía cada vez mayor, y ahora estaba al borde de la derrota, necesitando urgentemente su ayuda. Fue precisamente por esto que decidió matar a Nishimura Shiei, de lo contrario podría haber seguido conservando su energía y alargando la pelea con el oponente. ¡Zas! Seimei arrojó un kunai, disparando directamente al Iwanin Chunin. Allende. Ira Ichiro, sosteniendo un kunai, estaba a punto de derribar a Mizutani Shizuko de una sola vez, pero inesperadamente, un kunai voló de repente desde un lado. Sintiendo el peligro, Ira Ichiro lo esquivó rápidamente. Después de confirmar su seguridad, miró en la dirección desde donde había volado el kunai. Lo que vio lo dejó atónito. Había notado la batalla entre Seimei y Nishimura Shiei durante mucho tiempo. Es solo que, justo ahora, estos dos todavía estaban peleando de ida y vuelta, pero en un abrir y cerrar de ojos, Nishimura Shiei ya estaba muerto. Aunque él y Nishimura Shiei no se conocían muy bien, se habían visto algunas veces y él tenía cierta idea de su fuerza. El otro grupo no era el mejor entre los Chunin, pero al menos era mucho más fuerte que él. Pero ahora, la otra parte fue asesinada, y fue asesinada por un niño pequeño. ¿No significa eso que la fuerza de este pequeño niño es muy superior a la suya? Al observar la elegante ropa de Seimei, Ira Ichiro estaba cada vez más seguro de su suposición, pero no había nada de qué alegrarse. Cuanto más fuerte sea el enemigo, más peligrosa será su situación. ¿Qué hacer? Ira Ichiro miró a su alrededor, tratando de encontrar un ayudante. Pero desafortunadamente, el número de Iwanin no era dominante, y después de más de 20 minutos de combate cuerpo a cuerpo, hubo aún menos sobrevivientes. Ahora, todos los Iwanin ligeramente más fuertes que estaban alrededor estaban siendo asediados por 2 o 3 ninjas de Konoha, y no podían perder tiempo en ayudarlo. Así que solo puedo confiar en mí mismo. Pensando esto en su corazón, Ira Ichiro rápidamente arrojó el kunai en su mano, luego formó sellos con ambas manos, como para realizar algún ninjutsu. Al ver esto, Seimei esquivó el kunai entrante y al mismo tiempo formó rápidamente los 6 sellos de Zijin Shuchou Maoyin. 6 inmediatamente después, respiró profundamente, reunió el chakra de liberación de fuego en su garganta y luego lo escupió continuamente como una ametralladora. Al momento siguiente, llamas como semillas de bálsamo aparecieron continuamente, densamente compactas, y volaron hacia Ira Ichiro. Al ver esta escena, las manos de Ira Ichiro que estaban formando sellos se detuvieron inconscientemente. En ese momento solo había un pensamiento en su mente, y por eso fue tan rápido. Sí, ¿por qué tan rápido? La respuesta es sencilla. Desde que Seimei se centró en mejorar la técnica de fuego del elemento fuego, Sabio Fénix entre los 3 ninjutsu de elemento fuego, su dominio ha crecido rápidamente. Aunque solo utiliza alrededor de 1/4 parte de su chakra en esta técnica cada día, su nivel también se ha disparado al nivel 3, 226.000. Con este nivel de competencia, cuando se enfrenta a un Chunin promedio, no se trata de reducción de dimensionalidad, pero no es un problema lograr una ventaja de último momento. Al igual que ahora, aunque Seimei realizó ninjutsu un poco más tarde que el oponente, fue el primero en realizarlo al final. Esto provocó que Ira Ichiro se encontrara ante un dilema. Si continuaba practicando ninjutsu, inevitablemente sería atacado por el ninjutsu de Seimei. Si dejaba de practicarlo, el tiempo que había ganado anteriormente se desperdiciaría. Pero por el bien de su propia vida, solo podía rendirse temporalmente. Después de todo, todavía no podía esquivar ataques mientras realizaba ninjutsu. Entonces vi que después de que Ira Ichiro quedó aturdido por un tiempo, inmediatamente se retiró, tratando de evitar el ataque ninjutsu de Seimei. Pero él quería retirarse, pero alguien no quería que se fuera así. Por su parte, Mizutani Shizuko aprovechó la oportunidad y actuó con decisión. Zas, zas, zas. Varios shurikens volaron, apuntando directamente a los puntos vitales de Ira Ichiro en todo su cuerpo. Sintiendo el peligro, Ira Ichiro lo esquivó rápidamente. Pero su fuerza era en verdad muy normal. Aunque esquivó el shuriken lanzado por Mizutani Shizuko, su brazo fue rozado por una bola de fuego escupida por Seimei.
Inmediatamente, una sensación de ardor vino de su brazo izquierdo, haciendo que Ira Ichiro frunciera el ceño. Seimei captó con precisión este detalle, por lo que utilizó la técnica de parpadeo corporal para cerrar la distancia y lanzó un ataque al oponente desde la derecha. Ira Ichiro esquivó a izquierda y derecha, sin atreverse a enfrentarlo de frente. Pero cuanto más sucedía esto, más quería Seimei obligar al oponente a luchar de frente. Su brazo izquierdo ya estaba herido y, mientras se concentrara en atacar esta mitad del cuerpo del oponente, pronto haría progresos. Finalmente, después de esquivar varias espadas seguidas, Ira Ichiro tuvo que luchar directamente contra Seimei. Pero tal como Seimei esperaba, no mucho después de la pelea, el oponente resultó gravemente herido y casi le cortó todo el brazo izquierdo. Tic-tac, la sangre escarlata fluyó por su brazo, a través de su palma y finalmente goteó de las yemas de sus dedos. Ira Ichiro sintió el dolor en su brazo izquierdo, pero no se atrevió a apartar la mirada de la espada de Seimei. Aunque solo fue una pelea breve, ya entendía cuán fuerte era la esgrima de Seimei. No es de extrañar que Nishimura Shiei cayera en sus manos. Con este tipo de habilidad con la espada, por no hablar de Chun-In, incluso de Hon-In, podría ser capaz de realizar algunos movimientos. Por lo tanto, no se atrevió a mirar hacia otro lado, por miedo a que Seimei lanzara de repente un ataque. Pero en la situación actual, no había necesidad de que Seimei lanzara ningún ataque sorpresa. El combate normal era suficiente para acabar con el oponente. Con esto en mente, Seimei saltó, seguido por el sonido metálico de espadas cortas y kunai chocando. 2 minutos después, acompañado por el sonido de una espada perforando carne, Seimei aprovechó una oportunidad y clavó la espada corta en el abdomen inferior de Ira Ichiro. Soplo un bocado de sangre brotó de la boca de Ira Ichiro. En el último momento de su vida, Ira Ichiro activó una etiqueta explosiva, intentando agarrar el brazo de Seimei y morir con él. Desafortunadamente, el oponente ya estaba al límite de sus fuerzas y sus movimientos eran lentos. Antes de que pudiera hacer un movimiento, Seimei ya se había distanciado. Al momento siguiente, se escuchó una violenta explosión y una llama carmesí se elevó, envolviendo instantáneamente a Ira Ichiro. No fue hasta ese momento que Mifutani Shizuko llegó. En la batalla anterior, el ritmo fue demasiado rápido y Mifutani Shizuko no pudo intervenir en absoluto, por lo que simplemente recuperó su fuerza en el costado. La resistencia del ninja era muy superior a la de la gente común, y en poco tiempo, Mifutani Shizuko había recuperado mucha fuerza. Al ver que la otra persona se acercaba, Seimei estaba a punto de decir algo cuando de repente otra persona apareció a su lado. Mifutani Shizuko todavía tenía algunas reacciones de estrés e inmediatamente levantó el kunai en su mano, mientras que Seimei no hizo ningún movimiento. No es que su reacción fuera más lenta que la de Mifutani Shizuko. Por el contrario, fue precisamente porque vio claramente el rostro de la persona que no actuó precipitadamente. La persona que vino no era otro que el capitán de sus pequeños equipos, llamado Aruki-sei, quien era un Jonin especial. Aruki-sei ignoró la reacción exagerada de Mifutani Shizuko y ordenó directamente: ustedes vayan al área E3 inmediatamente y obedezcan las órdenes del segundo capitán del escuadrón. Después de decir eso, sin dudarlo, inmediatamente corrió en otra dirección. Seimei siguió los pasos del oponente y vio que había 2 Chunin de Konoha que acababan de acabar con el enemigo y estaban descansando un poco. Comprendió de inmediato que el oponente estaba reuniendo gente. Pero, ¿zona E3? ¿No es esta otra ruta desde la sede de Iwanin a esa base logística? ¿Podría ser que la aldea de Iwagakure haya enviado gente nuevamente? Cuanto más pensaba en ello, más sentía Seimei que era posible, y no pudo evitar maldecir. Capítulo 62. Mifutani Shizuko, que estaba junto a ellos, tampoco era estúpida. Al escuchar a Aruki-sei pedirles que se apresuraran a ir al área E3 de inmediato, comprendió que probablemente había sucedido algo, por lo que dijo preocupada: ¿Seimei? Al oír esto, Seimei la miró tranquilizadoramente y dijo: vamos. Después de decir eso, arregló un poco el equipo en su cuerpo y luego corrió hacia el área E3. Al ver esto, Mifutani Shizuko tampoco se demoró y lo siguió rápidamente. Varios Chunin de Konoha que acababan de recibir la orden también actuaron con ellos. La llamada zona E3 era en realidad una sección de otro camino de montaña que conducía desde la sede de Iwanin a la base logística. No estaba demasiado lejos de este corredor del Valle del Río, con una distancia en línea recta de no más de 1 kilómetro. Seimei y los demás cruzaron directamente desde la ladera de la montaña, lo que en total solo tomó unos minutos. Cuando llegaron, ya había no menos de 50 ninjas de Konoha reunidos aquí.
Entre ellos, la mayoría eran Chunin y Honin, y solo había unos pocos genin. En cuanto a los jóvenes como Seimei y Mifutani Shizuko, había aún menos. Por lo tanto, su llegada todavía atrajo la atención de algunas personas. Sin embargo, Seimei ya estaba acostumbrado a esto. A medida que continuó participando en guerras y sobreviviendo a ellas una y otra vez, esas miradas se hicieron cada vez más frecuentes. Al principio todavía se sentía un poco incómodo, pero después de verlo mucho, poco a poco se fue acostumbrando. Ignorando a estas personas, Seimei llevó a Mifutani Shizuko directamente a un espacio abierto y luego se sentó solo. Al verlo cerrar los ojos, todos dejaron de prestarle atención. El tiempo pasó y el líder Honin no habló, por lo que nadie habló. Solo descansaron en silencio, recuperando la fuerza física consumida en la batalla anterior. Y a medida que pasaba el tiempo, cada vez se reunía más gente aquí. 5 minutos después. El número de personas en el campo superó oficialmente el centenar. Seimei abrió los ojos, miró a los ninjas que estaban gravemente heridos, frunció el ceño y sintió que la situación podría ser más problemática de lo que esperaba. De lo contrario, no habrían transferido a estos ninjas cuyo poder de combate se había reducido enormemente. Me temo que ya no queda nadie a quien recurrir, ¿verdad?, pensó Seimei. Antes de que comenzara la guerra, tenían 300 personas de su lado. Aunque la batalla en el corredor del Valle del Río tuvo menos bajas que la de los Iwanin debido a su ventaja numérica, todavía hubo docenas de personas muertas después de una batalla importante. La batalla aún no había terminado y era necesario dejar que la gente siguiera luchando. Se calcula que el número de personas que podrían ser trasladadas era de unas 100. Y ahora, había más de 100 personas en el campo. Obviamente, Konoha había transferido toda la mano de obra que se podía movilizar. De esto se desprende claramente que el enemigo tampoco era sencillo. Suspiro, espero que el asalto allí pueda terminar pronto, de lo contrario, con un suspiro, Seimei dejó de pensar en ello y volvió su mirada hacia el capitán del segundo escuadrón. Otros, como él, centraron su atención en la otra parte. El segundo capitán del escuadrón se puso de pie, aplaudió y, después de atraer la atención de todos, dijo directamente: «Está bien, ya casi es la hora. Creo que tú también lo has adivinado. Así es, pronto, un equipo de refuerzos de Iwanin pasará por aquí. Y nuestra tarea es detenerlos y ganar tanto tiempo como sea posible para que el tercer escuadrón elimine la base objetivo». Hablando de esto, hizo una pausa por un momento y continuó. A continuación, los dividiré en 6 equipos, cada uno responsable de una zona de defensa, para garantizar que los refuerzos de Iwanin no puedan pasar. Después de decir eso, sin importar la reacción de todos, comenzó a agruparse por su cuenta. Seimei y Mifutani Shizuko fueron asignados al cuarto equipo y la zona de defensa de la que eran responsables estaba en la sección central. Era poco probable que fueran los primeros en enfrentarse al enemigo. Sin embargo, no había necesidad de esperar que el enemigo los esquivara. Para evitar ser derrotados uno por uno, las 6 zonas de defensa estaban casi una al lado de la otra, por lo que era probable que una afectara a las demás. La razón por la cual el capitán del segundo escuadrón organizó esto fue simplemente para alargar la línea de batalla, para retrasar el avance del enemigo. Una vez completada la agrupación, todos comenzaron a moverse. Escondido en el denso bosque, Seimei sintió una sensación de opresión. Todas las señales indicaban que los enemigos esta vez eran inusuales, de lo contrario el capitán del segundo escuadrón no habría usado tales tácticas dilatorias. Y eso también le hacía sentir muy inseguro. En esa atmósfera opresiva, transcurrieron 10 minutos en silencio. En ese momento, habían pasado casi 45 minutos desde que comenzó la batalla de bloqueo. Y si se calcula desde el inicio del plan, ya habían pasado más de 3 horas. Según las instrucciones que recibieron al principio, si no tenían éxito 4 horas después de iniciado el plan, entonces el plan sería abortado y todas las tropas deberían evacuar inmediatamente. En otras palabras, podrían evacuar en unas pocas decenas de minutos como máximo. Si era posible, Seimei esperaba que el enemigo llegara más tarde, porque cuanto más pasara el tiempo, mayor sería la posibilidad de que se retiraran sanos y salvos. Por supuesto, sería aún mejor si el enemigo no viniera. Pero Seimei sabía que eso era imposible. Dado que el líder Honin los transfirió aquí con tanta prisa, significaba que habían recibido información definitiva, de lo contrario, definitivamente no perderían la oportunidad de eliminar al grupo anterior de Iwanin. Transferirlos a mitad de camino solo permitiría que más Iwanin en el Valle del Río sobrevivieran, mientras que sus pérdidas aumentarían en consecuencia.
Las ganancias y pérdidas aquí no fueron pequeñas. Por lo tanto, a menos que fuera absolutamente necesario, el líder Jonin no haría tal arreglo. Pero una vez que se tomó tal decisión, significó que la situación era muy urgente, tan urgente que alguien tenía que hacer sacrificios por ella. Por eso Seimei estaba tan inquieto. Y justo cuando Seimei estaba pensando frenéticamente, hubo una conmoción repentina en el bosque que tenía delante. Antes de que Seimei pudiera darse cuenta de lo que estaba pasando, vio un largo río compuesto de arena amarilla surgiendo desde el frente. La tierra a lo largo del camino fue rápidamente asimilada por él, y los árboles también se balanceaban, siendo empujados por el río de arena, y avanzaban rápidamente. Seimei saltó rápidamente para evitarlo, trepó a un gran árbol en unos pocos pasos y miró hacia adelante. Vio un río de arena que atravesaba el denso bosque donde estaban escondidos, despejando un área grande y obligando a los ninjas de Konoha a rebelarse. Y en la fuente del río de arena, un joven y corpulento Iwanin se levantaba lentamente. Llevaba un sombrero ninja rojo, tenía una nariz grande y una barba poblada. Era Kitsuchi, el hijo del tercer Tsuchikage, Onoki. Como era una figura muy conocida en el mundo ninja, su retrato circuló ampliamente y Seimei lo reconoció de un vistazo. En ese momento, Kitsuchi podría no ser tan fuerte como lo fue en la Cuarta Guerra Mundial Ninja, pero ya tenía más de 20 años y su fuerza casi había alcanzado el nivel de un Jonin de élite. Esto se puede ver en el ninjutsu que acaba de lanzar. Él realizó un simple liberación de tierra, río de flujo de tierra, y ya había alcanzado el nivel de cambiar el terreno. Mirando al Iwanin detrás de él, aunque el número era menos de 100, el nivel más bajo era Chunin. Obviamente, este era un equipo de ninjas de élite. Al ver a estas personas, el corazón de Seimei se hundió hasta el fondo. Era concebible que la siguiente batalla sería definitivamente muy difícil. Capítulo 63. Matar. Justo cuando los ninjas de ambos lados se enfrentaban, alguien gritó y la batalla estalló instantáneamente. Primero, docenas de ninjas de Konoha cerca de las tropas de Iwanin arrojaron los kunai en sus manos, pero debido a la falta de sorpresa, fueron fácilmente esquivados por los Iwanin y no lograron causar ningún daño efectivo. Inmediatamente después, se produjo el contraataque del Iwanin. Completaron rápidamente los sellos manuales y escupieron piedras de sus bocas. Las piedras eran relativamente pequeñas al principio, pero a medida que aumentaba la distancia de vuelo, su tamaño se hizo cada vez más grande, y pronto se convirtieron en balas de cañón sólidas que se estrellaban contra los ninjas de Konoha. Esta técnica se llamaba liberación tierra. Técnica bala de roca. Era un ninjutsu bastante básico. Cuando lo realizaba una sola persona, su poder podía no ser tan grande. Pero con una gran cantidad de gente, fue como una lluvia de meteoritos, y la amenaza aumentó enormemente. Afortunadamente, los ninjas de Konoha que estaban dispuestos en la zona de defensa frontal eran todos muy buenos y nadie resultó gravemente herido debido a esto. Después de una ronda de confrontación, ambas partes confirmaron que la otra parte no era fácil de tratar, por lo que simplemente abandonaron el consumo sin sentido y comenzaron el combate cuerpo a cuerpo. Pronto, el campo se volvió caótico, con explosiones, gritos, alaridos y entrechocar de armas. Todo tipo de sonidos eran infinitos. Seimei todavía estaba prestando atención a la batalla que se avecinaba. De repente se escuchó un zumbido, como el sonido de las abejas batiendo sus alas. ¿Abejas? El corazón de Seimei dio un vuelco y rápidamente miró en dirección al sonido. Vio desde lejos una abeja del tamaño de una cabeza humana volando rápidamente, seguida por un gran grupo de abejas ligeramente más pequeñas. Casi sin pensarlo, Seimei supo que estas abejas habían sido criadas artificialmente. Sin mencionar que las abejas en la naturaleza no podrían crecer tanto, incluso si pudieran, su instinto de buscar ventajas y evitar desventajas las haría mantenerse alejadas del campo de batalla. Es más, resultó que había un clan en la aldea de Iwagakure que usaba abejas para luchar. La situación encajaba perfectamente y a Seimei le resultaba difícil no adivinar la respuesta. Los ojos de Seimei escanearon a su alrededor y rápidamente se concentraron en un Iwanin que vestía un uniforme Jonin. El otro grupo era bajo y feo, y parecía algo similar a una abeja. Por supuesto, esa no era la clave. La clave era que a su lado había una abeja gigante con un cuerpo de 2 metros de largo que parecía extremadamente feroz. La percepción de esta persona era extremadamente aguda. Seimei fue descubierto por él solo después de mirarlo unas cuantas veces. Al ver a Seimei en la copa del árbol y el símbolo del clan Uchiha en él, Akabane de repente reveló una sonrisa feroz y luego controló el enjambre de abejas para volar hacia Seimei.
Al ver esto, Seimei saltó rápidamente de la copa del árbol, preparándose para moverse hacia la parte trasera. Sin embargo, la velocidad de vuelo de estas abejas era extremadamente rápida, y antes de que pudiera correr unos pasos, lo alcanzaron. Inmediatamente después, levantaron sus nalgas, las golpearon vigorosamente y dispararon sus aguijones. Si se tratara de abejas comunes, disparar el aguijón significaría la muerte, pero estas abejas eran diferentes. El aguijón era solo uno de sus métodos de ataque. Zas, zas, zas. Se dispararon densas picaduras de abejas. Seimei no se atrevió a resistirse de frente, por lo que se escondió al costado de un gran árbol. Solo escuchó un sonido don don don, y innumerables picaduras de abejas perforaron el otro lado del tronco, sin causar ningún daño a Seimei. Pero antes de que pudiera recuperar el aliento, acompañado de un sonido zumbido, un gran grupo de abejas salió volando de ambos lados del tronco, rodeándolo. Al ver esto, Seimei no dudó en absoluto. Inmediatamente formó sellos con las manos y realizó el ninjutsu, elemento fuego. Técnica de fuego del sabio Fénix antes de que el oponente disparara sus aguijones. Grupos de llamas volaron de su boca, como flores dispersas, ardiendo hacia el enjambre de abejas. Aunque estas abejas eran mucho más fuertes que las abejas criadas en la naturaleza, todavía no habían escapado de la categoría de organismos basados en carbono. Por lo tanto, cuando se encontraban con llamas, solo podían esquivarlas. ¿Pero era tan fácil esquivar el ninjutsu de Seimei? La respuesta obviamente fue no. Incluso sin abrir el Sharingan para ayudar, con el nivel actual de control de chakra de Seimei y su competencia en la liberación de fuego. Técnica de fuego del sabio Fénix, fue suficiente para controlar estas bolas de fuego y realizar ataques precisos contra el enjambre de abejas. Explosión, explosión, explosión. Se escuchó un estallido de crujidos y una gran cantidad de abejas fueron asadas por la alta temperatura, sus cuerpos se hincharon y finalmente se convirtieron en charcos de cadáveres que emitían un olor a quemado. Muchacho, estás cortejando a la muerte. Al sentir que el número de abejas disminuía rápidamente, los ojos de Akabane se inyectaron en sangre y gritó con fuerza. Al momento siguiente, controló a la abeja gigante que estaba a su lado, llevando un enjambre de abejas más grande, y rodeó a Seimei. Al mismo tiempo, las abejas sobrevivientes también se dieron la vuelta, apuntaron sus piezas bucales hacia Seimei y rociaron miel pegajosa. Seimei no se atrevió a dejar que la miel se pegara a su cuerpo, por lo que la esquivó. Afortunadamente, Seimei había practicado el Kenjutsu estilo Konoha hasta el nivel 3, y sus movimientos eran mucho más flexibles que los de los ninjas comunes, de lo contrario podría haber sido golpeado. Sin embargo, Seimei miró el enorme enjambre de abejas que se acercaba rápidamente en la distancia y supo que tenía que reducir el número de abejas lo antes posible, de lo contrario sería aún más problemático cuando se reunieran. Después de pensarlo, el liberación de fuego seguía siendo el más efectivo. Evitando otra ronda de ataques de picaduras de abeja, mientras corría, Seimei completó los sellos manuales, abrió la boca y escupió bolas de fuego nuevamente. Al ver esto, Akabane rápidamente controló a las abejas para esquivar, pero desafortunadamente, la habilidad de Seimei con el ninjutsu era muy alta y no todas las abejas podían esquivar. Al final, otro gran grupo de abejas quedó reducido a carbón y cayó al suelo. Al ver esta escena, los ojos de Akabane se pusieron aún más rojos. Si no hubiera habido Tomoe en ellos, Seimei habría pensado que la otra parte estaba a punto de abrir el Sharingan. Por supuesto, esto fue solo una broma. Al ver que el enjambre de abejas se acercaba cada vez más a él, Seimei rápidamente encontró una oportunidad de usar la técnica de parpadeo corporal para distanciarse. Luego, utilizó una vez más la liberación de fuego. Técnica de fuego del sabio Fénix para masacrar a las abejas que lo perseguían. Como dice el refrán, un truco y come todo el cielo. 2. Dado que la liberación de fuego, técnica de fuego del sabio Fénix era útil, entonces Seimei naturalmente buscaría oportunidades para seguir usándola. Por lo tanto, en el siguiente medio minuto, Seimei usó la cobertura de los árboles en el bosque para esquivar los ataques del enjambre de abejas mientras buscaba oportunidades para realizar ninjutsu para contraatacar. Al final, antes de que los dos grandes enjambres de abejas se unieran, eliminó a la mayoría de las abejas que se acercaron a él primero. Pero eso fue todo. Akabane, que controlaba a la abeja gigante, lo había rodeado con el enjambre de abejas. Había que decir que, aunque este clan de usuarios de insectos, que alguna vez fue tan famoso como el clan Aburame, había decaído, aún tenían algunos trucos bajo la manga.
Varias veces Seimei estuvo a punto de escapar del cerco, pero fue detenido por el oponente que controlaba el enjambre de abejas y las pérdidas se minimizaron. Esto hizo que Seimei se sintiera un poco incómodo. Al observar las densas abejas que lo rodeaban, Seimei sonrió amargamente en su corazón y pensó para sí mismo. A continuación, solo puedo improvisar. Se abrió una brecha en el cerco y Akabane entró con rostro sombrío. Mirando a Seimei que estaba en completa alerta, apretó los dientes y dijo: Chico Uchiha, mataste a muchas de mis abejas, dime, ¿cómo debo tratar contigo? Uchiha al escuchar el apellido que la otra parte mencionó específicamente, Seimei miró el símbolo del clan Uchiha en su cuerpo y luego pensó en la razón del declive del clan Kamizuru. Inmediatamente comprendió que la otra parte estaba transfiriendo su odio por el clan Aburame a todos los clanes de Konoha. En ese caso, tal vez pueda intentar provocarlo. Este pensamiento apareció de repente en la mente de Seimei. Si fuera otro Iwanin Jonin, no se atrevería a hacer esto. Pero un Jonin cuyo principal método de ataque era controlar abejas, y muy probablemente un Jonin especial, entonces no tenía mucho de qué preocuparse. Si pudiera completar la decapitación, entonces las abejas circundantes no serían una amenaza. Capítulo 64. Mientras pensaba, Seimei fingió mirar a su alrededor al enjambre de abejas que lo rodeaba, luego sacudió la cabeza ligeramente y dijo: «Esta es la técnica de control de insectos del clan Kamizuru». Su tono, unido a sus acciones, expresaban plenamente su desdén. Aunque Akabane supuso que Seimei podría estar provocándolo deliberadamente, cuando escuchó las palabras de Seimei, no pudo evitar sentirse enojado y estaba a punto de decir algo. Pero antes de que pudiera hablar, Seimei continuó estimulándolo. Con este nivel de habilidad, ¿también eras igualmente famoso como el clan Aburame, eh? Akabane, que ya estaba bastante enojado, ahora escuchó el nombre clan Aburame y el despectivo U de Seimei, y ya no pudo controlar sus emociones. Inmediatamente, rugió: «Niño Uchiha, ¿qué sabes tú? Si no fuera por los trucos del clan Aburame en la última guerra mundial ninja, ¿cómo podría haber fracasado nuestro clan Kamizuru? ¿Trucos? ¿Eh?» Seimei se rió 2 veces, sacudió la cabeza y dijo: «Si no eres tan hábil como los demás, entonces no eres tan hábil como los demás. ¿A qué te refieres con trucos? ¿Es esta la única ambición de tu clan Kamizuru? Bien. Bien. Bien». Akabane estaba tan enojado que dijo la palabra bueno 3 veces seguidas. Luego apretó los dientes y dijo: «Chico Uchiha, lograste enojarme. Espero que tu boca aún pueda ser tan dura cuando te atrape más tarde». Después de decir eso, estaba a punto de controlar el enjambre de abejas para lanzar un ataque. Pero en ese momento, un par de Sharingan de un solo tomoe de color rojo sangre aparecieron en su visión, ocupando su mente y haciendo que su conciencia se hundiera gradualmente. Sharingan. No es bueno. Gracias al poder mental que había cultivado al controlar el enjambre de abejas durante muchos años, Akabane no fue hipnotizado por Seimei en primer lugar. En el momento antes de quedarse dormido, se mordió la lengua con fuerza. La sangre escarlata brotó de la comisura de su boca y el intenso dolor lo despertó. Sin embargo, en el momento en que recuperó la conciencia, fue recibido por la espada de Seimei cortando con todas sus fuerzas. Corte. Se escuchó el sonido de una cuchilla afilada cortando la carne. La sangre salpicó por todas partes, Akabane dejó escapar un grito y su cuerpo involuntariamente voló hacia atrás. En su pecho apareció una herida profunda que dejaba al descubierto el hueso, extendiéndose desde su hombro derecho hasta su cintura izquierda, casi cortándolo por la mitad. Si no hubiera dado medio paso atrás en el último momento, la espada de Seimei habría sido suficiente para matarlo. Aún así, resultó gravemente herido. Sin embargo, Seimei no estaba satisfecho. Su objetivo era matar de un solo golpe. Para ello, incluso abrió el Sharingan. Si no pudiera lograr su objetivo, seguramente habría muchos problemas más adelante. Con esto en mente, Seimei no se quedó más tiempo. Inmediatamente usó la técnica Body Flicker para acercarse y estaba a punto de acabar con él. Pero Akabane era un Jonin especial después de todo. Aunque su poder de combate no era fuerte, su experiencia en combate era sólida. En ese momento, al ver que Seimei era implacable, ya no le importó la herida en su pecho. Soportó el dolor, controló el enjambre de abejas para atacar a Seimei, tratando de interceptarlo, mientras dejaba que la abeja reina lo arrastrara hacia atrás. Sin embargo, Seimei, que había abierto el Sharingan, había mejorado mucho su velocidad de reacción. Los movimientos de estas abejas no eran diferentes a los de las tortugas que se arrastraban ante sus ojos.
Por lo tanto, simplemente usando el Kenjutsu estilo Konoha, ninguna abeja podía acercarse a él, y todos los ataques de largo alcance eran esquivados por él uno por uno. Sus movimientos eran simples y eficientes, acortando la distancia entre ellos cada segundo. Si fuera su mejor momento, Akabane aún podría controlar el enjambre de abejas para detener a Seimei y escapar de la escena. Pero la espada de Seimei lo había herido demasiado y no pudo aguantar por mucho tiempo. Si se demoraba más, definitivamente él sería el que moriría al final. Pensando en esto, la cara de Akabane se veía muy fea. Akabane sintió que su cuerpo se debilitaba gradualmente debido a la excesiva pérdida de sangre, por lo que ya no dudó. Apretó los dientes y utilizó la última técnica secreta del clan Kamizuru, la técnica de fusión de insectos. Al momento siguiente, un grito agudo y extraño vino de la abeja reina que estaba a su lado. Seimei miró hacia el sonido y vio que la abeja reina de repente arrojó una gran bocanada de miel, envolviendo todo el cuerpo de Akabane en ella. Seimei estaba alerta y estaba a punto de ver qué trucos estaba jugando Akabane cuando vio a la abeja reina tragarse a Akabane de un trago. ¿Qué está sucediendo? Seimei estaba desconcertado, pero eso no le impidió lanzar un ataque. Rompiendo la obstrucción del enjambre de abejas, Seimei blandió su espada y cortó el abdomen de la abeja reina. Sonido metálico. Se escuchó un sonido nítido de metal chocando. La espada de Seimei era como cortar un metal duro. No solo no lastimó en absoluto a la abeja reina, sino que también le dejó el brazo entumecido por el impacto. Al ver esto, un color extraño brilló en los ojos de Seimei. Realmente no esperaba que el cuerpo de la abeja reina fuera tan duro. Ya sabes, antes de hacer el movimiento, había considerado este punto, por lo que eligió específicamente el abdomen aparentemente más suave de la abeja reina para atacar. Inesperadamente, incluso ese lugar era tan duro. No podía imaginar lo duras que eran otras partes de su cuerpo. Se escuchó un rugido agudo y la abeja reina, sintiendo que estaba siendo atacada, inmediatamente agitó sus extremidades delanteras y apuñaló a Seimei. Al ver la fría luz que los iluminaba, Seimei no se atrevió a enfrentarla de frente. Esquivó el ataque de la abeja reina y se colocó detrás de ella. Luego, giró la palma de la mano, sacó una etiqueta explosiva de su bolsa de herramientas ninja y la pegó en la espalda de la abeja reina antes de alejarse de ella. La abeja reina pareció sentir el peligro y atacó frenéticamente a Seimei. Pero a los ojos del Sharingan, estos ataques no eran amenazantes. Seimei los esquivó con unos cuantos destellos. Al momento siguiente, se escuchó una violenta explosión y una llama carmesí surgió repentinamente de la espalda de la abeja reina, envolviéndola instantáneamente. Entonces Seimei escuchó un rugido estridente. Al confirmar que la etiqueta explosiva era efectiva contra Queen Bee, Seimei ya no dudó. Mientras Queen Bee cargaba, lanzó varios shurikens con etiquetas explosivas adheridas. Los shurikens alcanzaron con precisión a la abeja reina y las etiquetas explosivas explotaron. Se levantaron varias bolas de fuego más, y la abeja reina finalmente no pudo soportarlo y cayó lentamente al suelo. Seimei todavía no se sentía cómodo. Levantó su mano y formó los 6 sellos de Shuei Shenai Wujin, y realizó el ninjutsu, elemento fuego, gran técnica de bola de fuego. Aunque esta técnica no era tan flexible como la liberación de fuego, técnica de fuego del sabio Fénix, su poder era innegablemente fuerte, especialmente en ataques de un solo punto. Además, esta vez Seimei tampoco ahorró chakra. Utilizó 200 puntos de una sola vez, por lo que la bola de fuego liberada fue muy grande. Cuando golpeó a la abeja reina, el impulso fue mucho mayor que las etiquetas explosivas. Unas cuantas respiraciones después, las llamas se extinguieron y Seimei miró hacia arriba. Vio que la abeja reina había dejado de luchar, todo su cuerpo estaba carbonizado y no había señales de vida. Seimei estaba a punto de tomar aire cuando de repente sintió que algo andaba mal. Observó atentamente al enjambre de abejas que lo rodeaba y que aún mantenían su postura envolvente sin ningún desorden. Esto era muy irracional. Akabane y la abeja reina estaban muertos. Sin un líder, ¿cómo podrían mantener esa disciplina? Esperar. ¿Qué? ¿Esta persona está realmente muerta? Con este pensamiento en mente, Seimei de repente miró el abdomen de la abeja reina. Allí aparecieron varias grietas, como si algo estuviera a punto de perforarlas. Capítulo 65. Grieta al oír el sutil crujido, Seimei no dudó en absoluto. Inmediatamente sacó un kunai de su bolsa de herramientas ninja, le ató una etiqueta explosiva y lo arrojó.
Sin embargo, antes de que el kunai pudiera acercarse, la cosa desconocida pareció sentir el peligro y ¡bam!, atravesó el abdomen de la abeja reina y voló hacia el cielo a una velocidad extremadamente rápida. Auge. La etiqueta explosiva explotó, pero no le causó ningún daño. Con la excelente percepción que le proporcionó el Sharingan, Seimei vio claramente la apariencia de lo desconocido. Era Akabane. Sin embargo, su apariencia en ese momento era más parecida a la de una abeja que a la de un humano, y era una abeja parada en posición vertical. Sus ojos estaban saltones, su cuerpo estaba encorvado, sus extremidades estaban extrañamente retorcidas y un par de alas transparentes en sus omóplatos vibraban levemente. Si no fuera por el hecho de que todavía se parecía un poco a un humano, Seimei habría pensado que era la abeja reina número 2. También fue en este momento que Seimei entendió por qué sentía que la apariencia de Akabane era un poco como la de una abeja antes. Obviamente, esta técnica secreta que utilizó la otra parte al final tuvo efectos secundarios considerables, tal vez transformando a las personas en abejas. Además, su personalidad irritable y que se enoja fácilmente también debería estar relacionada con esto. De lo contrario, como Jonin especial, incluso si tenía un odio profundo por el clan Aburame, no debería haberse vuelto tan insensato ante las pocas burlas de Seimei. De hecho, así fue. La técnica de fusión de insectos tuvo fallas significativas desde el momento de su creación. Aunque realizar esta técnica permitiría a las personas obtener algunas de las habilidades de la abeja reina, también transformaría sutilmente el cuerpo humano, haciendo que las personas se acerquen constantemente a las abejas. Esto no solo se reflejaba en la apariencia, sino que también afectaba a la mente de las personas. Cuanto más largo fuera el tiempo de fusión, mayor sería el impacto. Por lo tanto, incluso en el clan Kamizuru, la técnica de fusión de insectos era un tabú y nunca debía usarse a la ligera a menos que fuera absolutamente necesario. Pero hay que decir que el efecto de esta técnica sigue siendo muy bueno. Al igual que ahora, Akabane usó esas alas para volar hacia el cielo, y Seimei no tenía una buena manera de lidiar con eso. Además, la herida que amenazaba su vida en su cuerpo también se había curado. La combinación de estos dos casi le dio a Akabane una segunda vida y una oportunidad de cambiar las cosas. Sin embargo, Seimei miró a Akabane con una mirada sombría, sintiendo que algo no iba bien con su estado. Parecía que le faltaba algo de tacto humano. El sentimiento de Seimei no estaba equivocado. Esto estaba relacionado con otro inconveniente de la técnica de fusión de insectos, es decir, cuanto más débil sea la voluntad mental del lanzador, mayor será la influencia de la abeja reina después de la fusión. Originalmente, Akabane ya estaba gravemente herido antes de la técnica, y su voluntad mental casi había caído al fondo. Entonces, la influencia que recibió después de la fusión fue naturalmente la mayor. Ahora bien, no era tanto que Akabane estuviera en control de este cuerpo, sino más bien que la abeja reina estaba a cargo. Se estimó que incluso si Seimei era asesinado, la abeja reina no desearía la técnica de fusión de insectos. De esta manera, a medida que pasaba el tiempo, podría poco a poco convertirse en la nueva abeja reina, ocupando así por completo este cuerpo. Y esta también fue la razón por la que Akabane no pudo decidirse a usar la técnica de fusión de insectos durante mucho tiempo. A juzgar por su apariencia, estaba claro que había utilizado esta técnica muchas veces en el pasado. Entonces, debe ser muy consciente de los riesgos que implica y las consecuencias de utilizar la técnica de fusión de insectos en ese estado. Desafortunadamente, obligado por la situación, tuvo que arriesgarse. Ahora parecía que había perdido la apuesta. Pero para Seimei, esta fue sin duda una buena noticia. En comparación con enfrentarse a un humano, era más fácil atacar a la abeja reina. Incluso si había dominado parte de la memoria de Akabane, era imposible heredar a la perfección su experiencia de combate. De esta manera podría resolverlo sin mucho esfuerzo. Con esto en mente, Seimei miró el enjambre de abejas que lo rodeaba y lanzó el ataque primero. ¡Zas! 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 Varios shurikens volaron, apuntando directamente a Akabane. Nivel cuarto lanzamiento de herramientas ninja, junto con la poderosa percepción del Sharingan, los shurikens arrojados por Seimei eran bastante amenazantes. Por supuesto, esto se debió principalmente a que Akabane no había obtenido el caparazón duro como el hierro de la abeja reina. De lo contrario, y mucho menos unos pocos shurikens, incluso docenas más no podrían atravesar su defensa. En ese caso, incluso si disparara con precisión, no sería de mucha utilidad. Afortunadamente, esta situación no ocurrió.
Akabane sintió el peligro e inmediatamente agitó sus alas, moviéndose medio metro hacia los lados, esquivando fácilmente el ataque de Seimei. Al ver esto, la comisura de la boca de Seimei se torció ligeramente. Sabía que era imposible matar al oponente arrojando herramientas ninja, por lo que solo quedaba una forma. Zas, zas, zas. Densas picaduras de abejas se dispararon, interrumpiendo los pensamientos de Seimei y obligándolo a esquivar. Afortunadamente, había suficientes árboles en el bosque, y Seimei tenía el Sharingan para ayudarlo, de lo contrario, un ataque tan denso no sería algo que la gente común pudiera esquivar. Liberación de fuego. Técnica de fuego del sabio Fénix. Seimei no era alguien que se dejara vencer sin contraatacar. Después de esquivar una ronda de golpes, aprovechó la oportunidad y lanzó un contraataque de inmediato. La mejora del Sharingan hizo que su ninjutsu fuera más preciso. Inmediatamente, las abejas en el aire cayeron como lluvia. Akabane no se quedó atrás e inmediatamente controló el enjambre de abejas para contraatacar. Los dos bandos iban y venían, luchando ferozmente, lo que atrajo la atención de mucha gente. Afortunadamente, la línea de batalla era lo suficientemente larga y había un enjambre de abejas bloqueándola, por lo que el Sharingan de Seimei no quedó expuesto. Todos solo vieron un gran grupo de abejas volando frenéticamente alrededor de la jungla, y no tenían idea de lo que estaba sucediendo dentro. El tiempo pasó. Finalmente, cuando el número de abejas disminuyó a 2/3, Seimei encontró una oportunidad. Al mirar a Akabane en la copa del árbol que tenía delante, los ojos de Seimei brillaron levemente. En la siguiente defensa y contraataque, pisó accidentalmente un charco de miel pegajosa. Al ver esto, los ojos de Akabane se iluminaron, y rápidamente controló más abejas para disparar aguijones, mientras abría la boca para escupir más miel, tratando de envolver completamente a Seimei. En el momento crítico, Seimei utilizó el jutsu de sustitución, dejando solo una estaca de madera en su lugar. Al ver esto, un rastro de decepción imperceptible apareció en el feo rostro de Akabane. Luego miró a su alrededor buscando el rastro de Seimei. En ese momento, escuchó un grito desde el gran árbol que estaba a su lado. «Oye, mira aquí». Akabane, sin la vigilancia del dueño original, instintivamente miró hacia el sonido y luego vio un par de Sharingan de color rojo sangre. Ilusión demoníaca. Técnica de grilletes con estacas. Así es, Seimei estaba esperando la oportunidad de usar esta técnica a corta distancia. Akabane había estado volando en el cielo todo el tiempo y no tenía oportunidad de acercarse. Después de planear durante mucho tiempo, finalmente creó esa oportunidad. Primero, fingió cometer un error para relajar a Akabane, luego usó el jutsu de sustitución para desviar su atención y aprovechó la oportunidad para acercarse. Finalmente, utilizó la ilusión demoníaca. Técnica de estacas encadenadas para sellar el trato. Mirando a Akabane en caída libre, Seimei saltó, blandió su espada corta en el aire e instantáneamente cortó la garganta del oponente. Aún así, Seimei todavía no se sentía cómodo. Lanzó otro kunai, atravesando el corazón del oponente. Sintiendo que el aura del oponente se desvanecía rápidamente, Seimei finalmente dejó escapar un largo suspiro de alivio. Tal como lo había esperado, lidiar con Akabane, quien estaba dominado por la abeja reina, no requirió mucho esfuerzo siempre que encontrara la oportunidad adecuada.